hoy 17 de octubre, fecha fundacional del peronismo, fecha clave en nuestra historia, y bueno, nada mejor también que tener la palabra y el pensamiento de Daniel Santoro. Sin duda, ¿no? Lo que sucedió ayer son esos alineamientos planetarios increíbles, ¿no? Hay dos factores que aparecieron de golpe de esta fórmula que estamos tratando de consolidar, ¿no? Y bueno, uno es el factor Francisco, sin duda, y el otro es el factor Cristina, ¿no? Y los dos complementándose de una manera maravillosa y diciendo, bueno, poniendo en línea todo una síntesis de nuestro pensamiento, de nuestra historia, del sentido de nuestra militancia, de por qué pensamos las cosas que pensamos. Y bueno, todo eso sucedió a lo largo de una jornada en donde Francisco expresó su pensamiento, que nos dejó perplejos, ¿no? Me parece que ante lo que está sucediendo políticamente, que es esa especie de doble Nelson, que nos están, sí, podríamos definirla así, ¿no? Como una toma de judo entre la política, los medios de comunicación y los factores económicos, ¿no? que producen estos efectos, que son efectos para tratar de neutralizar nuestro accionar político. Y bueno, y ahí aparecen esos factores que los poderes no pueden manejar. O sea, es la dimensión en donde hay un plus que es inmanejable, que no están en la cuenta de ellos. O sea, ellos no pueden tolerar. Por eso Francisco un poco lo dijo claramente: me prefieren verme muerto, ¿no? Lo dijo crudamente, ¿se acuerdan? Hace unos pocos días, que también es algo, en palabras de un papa, es algo que para poner en un lugar de alarma, ¿no? Y Francisco, bueno, ayer dio un poco en su discurso a los grupos sociales, dio un poco la pauta de por qué lo querrían ver muerto. Y sin duda, bueno, atendió a todos los poderes, uno por uno, fue catalogándolos y fue diciéndoles más o menos lo que nosotros siempre pensamos, por otro lado. Acá anotado, bueno, formuló reclamos, por ejemplo, liberar las patentes de los laboratorios. Eso es algo impresionante, en palabras del Papa y de la forma en que lo dijo. Puede justificar cualquier asesinato. Exactamente, claro que sí. Sí, ya eso solo es un escándalo impresionante en el núcleo del poder, ¿no? Y después los grupos financieros que condonen las deudas, o sea, esa es la otra, ¿no? A los grupos financieros y a las organizaciones internacionales, tipo el Fondo Monetario. A las corporaciones alimentarias, que les dijo que dejen de imponer las estructuras monopólicas de producción y que ellos son los responsables de inflar los precios de los alimentos y de producir hambre. El salario universal, eso es otra novedad, ¿no? Es muy interesante, la reducción de la jornada laboral, eso es algo que está dando vueltas en el interior de la lógica del capitalismo están las dos tendencias. Eso es un poco de lo cual, digamos, Cristina también habló ayer. El tema de que el trabajo o es un insumo más, como ya supimos, algún canalla lo sostiene así, y que es la ideología que está en pugna con nosotros, ¿no? O sea, el trabajo es un insumo más, entonces como insumo debe ser rebajado, debe ser optimizado en su valor para reducir los costos. Entonces, ¿el trabajo es un costo, es un insumo, o el trabajo es parte de la dignidad, es innegociable porque es la dignidad humana? O sea, ahí está nuestra esencia, que es humanizar el capital, o sea, darle la dimensión humana y entonces poner el capital al servicio del hombre, que sería la base de nuestra ideología, si se quiere, ¿no? Entonces, el capital al servicio del hombre, entonces el trabajo de ninguna manera es un insumo. El trabajo forma parte de la dignidad del hombre y no es negociable. Entonces, ahí en esa tensión o sea, que es lo que un poco definió Cristina, ¿no? La alianza entre el trabajo y el capital.
Entonces, en esa tensión contra la imagen desbocada de un tren que va hacia el abismo. Exactamente. Porque vos a los trabajadores los reducís y los reemplazás por robots. Exactamente. Pero los robots no consumen. Claro, entonces entras en ese periodo que es lo que se está debatiendo en muchos países. Bueno, hay muchas apariciones políticas nuevas que se definen como de derecha algunas y otras que no están definidas concretamente, ¿no? Que difusamente lo podríamos denominar como el poshumanismo. Y el poshumanismo es esto que vos decís, ¿no? O sea, el trabajo es un insumo más. Bueno, finalmente, ¿por qué un trabajador? ¿Por qué no una máquina? ¿Por qué no un robot? ¿Por qué no un humano transformado incluso? O sea, eso es lo poshumano, digamos, un humano que está adaptado a trabajar 14, 18 horas sin ningún problema, porque no se va a quejar porque tiene una nueva conformación en su cuerpo incluso, que le permite un sacrificio infinito. ¿En función de qué? De reducir los costos de producción. Entonces, ¿en función de qué se reducen los costos de producción? En función de un interés financiero. Entonces, el capital se autonomiza de las necesidades de los humanos. O sea, eso que estuvo en un momento la economía, que era siempre, se creció porque surgió por una necesidad humana, de pronto se autonomiza y ya no hay más necesidades humanas primordiales, sino hay necesidades propias del sistema financiero, que es optimizar siempre las ganancias. Y entonces, bueno, el humano ahí queda postergado. Esa es el peor escenario, que es el debate en la actualidad de toda la humanidad. O sea, las alarmas que enciende Francisco es en función de eso. Esa locomotora desbocada que decís es eso. O sea, es una locura en la cual se está ingresando y de la cual, digamos, la salida aparece siempre claramente en el territorio que nosotros ocupamos desde siempre, desde que nacimos políticamente, que es el peronismo. O sea, el humanismo, ese humanismo cristiano, que un poco también muy difusamente nunca se consolidó bien, nunca se supo bien si es de izquierda, si por dónde circula dentro del campo ideológico, pero tiene una claridad que es esta, ¿no? Alguna verdad que es esta, que es el capital tiene que estar al servicio del hombre. O sea, en ese lugar nos ponemos todos de acuerdo, en ese lugar estamos de acuerdo como cristianos, en ese lugar estamos de acuerdo como peronistas, y en ese lugar está el factor Francisco y está el factor Cristina, que son los dos, digamos, me parece que son las dos cosas, las dos potencias, digamos, de pensamiento político que nos retroalimentan, digamos, que le dan sentido a lo que nosotros pensamos. Y por otro lado, eso empieza a permear dentro de la estructura social, porque la gente, si no tenemos que pensar que la gente es perversa, que son todos medios canallas, ¿no? Que todos se hacen los tontos y que todos se ponen al servicio del capital, y no es tan así, me parece que si por tomar pequeños ejemplos, ¿no? En los diarios más connotados, pienso en La Nación, viejas estructuras donde hay mucha gente trabajando y hay mucha gente valiosa también trabajando, y no quiero hacer nombres, pero por ejemplo en las zonas de cultura del diario, la crítica de cine, por ejemplo, en la zona en los lugares de ciencia, por ejemplo, que eran muy valiosos, incluso con periodistas excelentes y demás. Ahí empiezan a saltar los primeros, ¿cómo se llama? Los cortocircuitos, ¿no? Entonces, y escuchamos, yo lo conozco, digamos, algunos de ellos, y críticas feroces hacia el interior. O sea, hay gente que no se vende tan fácilmente, porque son verdaderos profesionales y gente humanista, digamos, como todos nosotros. Entonces no la tienen tan fácil. O sea, algunos pueden ser muy canallas. Un ejemplo de La Nación, que es los periodistas de La Nación fueron protagonistas de los Pandora Papers y La Nación no le da pelota. No le da pelota, y eso tiene un costo interno, muy grande. Y lo podemos asegurar, en Clarín también, no solo en La Nación, ¿no? Tiene costos internos, o sea, a la gente le pesa esto, le pesa tener que ser canalla, ¿no? Le pesa tener que acompañar la canallez de los jefes y demás. O sea que no es un ejército compacto, con ideología compacta, afirmándose en sus pensamientos. No la tienen tan así. O sea, lo nuestro es mucho más sensato.
nuestra forma de pensar es la forma sensata de pensar. Ellos la tergiversan, así encuentran esas palabras, basta que uno diga la palabra regalar para ya empezar la palabra platita. Ya sabemos todo el tema de la semiótica, cómo funciona y cómo hacen esas encerronas, esas emboscadas de semiótica. Qué capacidad de mentir. De mentir infinitamente. En el debate, no te quiero interrumpir, pero en el debate que se vio, yo la veía a la candidata de ellos mintiendo descaradamente, hablando de moral. Sí. La verdad es impresionante. Sandra, yo soy agnóstico, pero soy temeroso de Dios. Claro. Creo que si yo hiciera eso, me parece que nos pasa eso, ¿no? Si nosotros tuviéramos en esa actitud que tienen esos periodistas obligados a mentir, no obligados, bueno, que miente por un interés. Yo creo que me enfermaría y me moriría. Ay, sí. Claro, es muy probable que eso te provocaría una ruptura interna de estar haciendo eso. Y el desgarramiento interno de los medios, de estos medios de comunicación, surge porque finalmente a los que tienen que hacer de canallas le pagan muy bien, ¿no? Entonces encima hay una inmoralidad ahí, algo que no se puede remontar. Ver cómo el otro acumula unos sueldos impresionantes a cambio de un servicio terrible, ¿no? Como el que están prestando. Y bueno, todo eso a la larga tiene un costo. Todo eso son estos factores, empezando por el de Francisco y siguiendo por el de Cristina, tienen peso finalmente, tienen un peso de una verdad interna, una verdad que es invulnerable, algo de lo cual ellos no querrían hablar nunca. Por eso dispersan las cosas en mentiras y por eso hoy titula Clarín. Titula con Francisco, pero para hablar de un enfrentamiento con Alberto, claro, sin hacer mención a lo realmente extraordinario del mensaje del Papa de ayer, porque es una apelación y es una confrontación con los poderes, como decís vos. Son 9, en total son 9 apelaciones que dice, les pido en nombre de Dios, además, ¿no? Sí, Qué fuerte para quien es el jefe de la Iglesia. El lenguaje que usa, a mí me llamó mucho la atención, porque no es el lenguaje papal habitual, ¿no? El Papa siempre habla con una mediación en el mismo lenguaje, una hermenéutica. No hay parábola. Claro, no hay necesidad de una hermenéutica, o sea, de analizar ahí, de interpretar lo que quiso decir. El fin de los bloqueos también pide, ¿no? Muy importante. Ah, es verdad, también el fin de los 2 bloqueos. Exactamente. Todo bloqueo, pero a Venezuela y a Cuba. Exactamente, ¿no? Eso, o sea, se metió absolutamente con todo. Y no hubo con cabeza. Y no dejó lugar a que se interprete de alguna manera. Es lo que es, lo leyó como un documento, aparte como se lee un documento digamos, claramente de un partido político, digamos, o sea, está haciendo política como nunca se vio. Perdón, al mejor estilo, voy a decir, al mejor estilo Cristina, utilizó la plataforma de Twitter. Porque los tuiteó entonces tiene uno lo va siguiendo, son como 7 u 8 Twitter seguidos en donde desarrolla toda esta alocución, como suele hacer Cristina, nada más que utiliza la plataforma de Telegram, Cristina, pero bastante similar, ¿no? En el uso de lo mediático tecnológico más moderno. Y bueno, y después la última parte del mensaje donde habló de la claridad en las periferias, ¿no? Las periferias es donde se ve con claridad el problema, digamos, todo el sistema, la falla del sistema se puede ver solo desde las periferias, solo desde los bordes, que es donde el efecto es más perverso, digamos, donde está el hambre, donde está las peores consecuencias o sea, digamos, la visión del derrame al revés, digamos, esa fantasía del derrame con la cual venden el neoliberalismo, él la vuelve, digamos, la invierte y dice, no, desde acá, desde la periferia es donde se ve que no hay derrame, donde se ve que todo, digamos, donde el poder se ve con claridad cómo actúa, ¿no? Y las consecuencias que tiene. Y entonces, bueno, me parece que eso hace al Papa un personaje muy paradojal, por otro lado, porque parecería ser que es el Papa que menos influencia política tiene, en el sentido de, lo comparo con Juan Pablo II, por ejemplo, claro, que tenía una tremenda influencia política, estaba en el eje de lo que estaba sucediendo en ese momento, la caída del muro,
digamos, era uno de los factores de reorientación de ese mundo neoliberal, o sea, cuando se estaba estructurando definitivamente el mundo neoliberal que estamos viviendo ahora. Ese era Juan Pablo II, un personaje adorado por los poderes, ¿no? Por otro lado, era reverenciado por todos. Me acuerdo, Juan Pablo II, todas las iglesias acá, muchos balcones incluso de Barrio Norte y demás tenían las fotos de Juan Pablo II. Y la bandera del Vaticano, la bandera del Vaticano flameaba. Bueno, no hay mucho que recorrer hoy en día para ver que no hay ninguna foto de Francisco en las iglesias, en ninguna de las iglesias de Barrio Norte, por lo menos seguro. Es un ser negado en el accionar, o sea, precisamente por esa visión de la periferia, Francisco sale del eje digamos de la acción política esperada. O sea, es un tipo inesperado. Entonces, como un factor político inesperado, es negado. Y eso es una virtud, en realidad. Lejos de ser un problema, es una virtud. El tener la capacidad de ir realmente, trabajar desde los bordes y entonces producir un cambio que no es el cambio que sucede fácilmente desde los poderes constituidos, donde el cambio se derrama rápidamente y todo se disciplina. O sea, la suma de Juan Pablo II con los poderes del capital, con los poderes financieros de Alemania y de Estados Unidos, no tiene ningún problema. La de Francisco tiene todos los problemas. Sí. O sea, tiene de absolutamente... hecho, si la iglesia incendiada de Notre Dame, si hubiera sido por Juan Pablo II, ya estaría reconstruida, porque hubiera puesto todo el foco ahí. Claro. Y para el Papa nuestro... evidentemente es un problema menor, porque el problema son las enormes hambrunas que hay. Pero hay gente que se está muriendo en el Yemen, en Afganistán, ni hablar no de tienen Filipinas, para comer ¿no? nada. Claro. Y entonces el Papa no se va a poner a hacer campaña para juntar plata para exactamente, está circulando por las periferias, que es el lugar donde el punto ciego de los poderes, ¿no? Entonces el Papa parecería ser que no es un poder relevante. Se ha dicho, ¿no?, en la campaña, el Papa no mueve el amperímetro. Bueno, eso es una verdad muy relativa, ¿no? O sea, ahí porque el amperímetro se mueve no solo con poder, digamos, con las mentiras del poder más, sino también se mueve con verdades, ¿no? Entonces, cuando hay verdades profundas, a la larga o a la corta, o no sé cómo, pero siempre se va a imponer. O sea, estas verdades profundas son las garantías. Lo vemos, lo dijo Cristina ayer, ¿no? También el tema de Merkel, de lo que pasó en Alemania, de lo paradojal de las elecciones, ¿no? O sea, Merkel, una dirigente excelente, sin duda, muy dúctil, por otro lado, ¿no? Supo cambiar el rumbo ella misma, el rumbo de sus convencimientos, incluso para la actitud con los migrantes, fue una cosa muy, muy impactante, ¿no? De cómo cambió, de querer eliminarlos hasta acogerlos con bastante más enjundia que todos los países de Europa. O sea, todos esos cambios de Merkel. Sin embargo, bueno, le fue mal en las elecciones, ¿no? Le hubiera ido bien si hubiera persistido, por ejemplo, en la orientación primigenia, que era estrangular a Grecia, por exactamente, ejemplo. Claro. Entonces, si hubiera seguido en esa derecha dura, le hubiera ido mejor. Pero, sin embargo, no ganó la derecha en Alemania. No, ganó la socialdemocracia. Ganó socialdemocracia con cierta izquierda, con el Partido Verde, que es interesante. Que se parece más a Merkel de exactamente, lo que se parecía a su propio partido. A la segunda Merkel, ¿no? Entonces todas esas paradojas hace que la gente tenga una cierta, digamos, una cierta perspicacia para ver el abismo, ¿no? Para ver esa locomotora loca que está autoimpulsándose indefinida, parecería ser que no tiene freno. Sin embargo, la gente tiene una prevención sobre eso. Le causa la visión de un próximo abismo, causa un impacto político. Y ese abismo se ve solo con la verdad, con los lentes de la verdad, porque si no, parecería ser que no hay ningún abismo, que hay el progreso indefinido y que todos vamos a ser millonarios ¿no? Y tener el disfrute de todos los bienes para todos. O sea, la ilusión esa de que vas a tener prosperidad entregando todas las conquistas laborales es una loca ilusión muy mentirosa que tiene muy corto alcance. O sea, hay una verdad que se te aparece rápidamente y esa verdad te lleva a un abismo
que no querés ir, al cual no querés ir. Entonces, por ejemplo, la contradicción de las elecciones, que ayer hablaba Cristina, sobre el tema de los departamentos desocupados, ¿no? Sobre las propiedades que cambió absolutamente, 50 y pico %. Una elección, digamos, de pronto todo el electorado se volcó a una izquierda bastante, digamos, expropiadora casi, ¿no? Porque estamos hablando de Berlín. De Berlín, claro, ¿no? Entonces, de pronto 50 y pico %, cambió totalmente el panorama electoral. O sea, esa es la ductilidad, ese es el presente, ¿no? Está moviéndose todo el piso, ¿por qué? Porque no es tan clara. Lo que quieren vender los medios de comunicación, los poderes constituidos, no son verdades consolidadas. O sea, hay debajo de eso un sustrato que es inconmovible, que es el tema del problema existencial humano. Entonces, el problema de la existencia, de la sobrevida, de que es el ser humano el que tiene que tener los beneficios del capital, es una verdad que no se puede soslayar, que no se puede tapar. Y entonces ahí es donde se conmueve todo, o sea, donde el piso electoral nunca está seguro. Y no está seguro para nosotros, pero mucho menos está seguro para ellos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que abrazarnos a estas verdades, a estos dos factores, ¿no? Que son como una bendición, por otro lado. Escucho y me dan ganas de decir ojalá, yo lo quiera. Bueno, ojalá, no te olvides que viene de la que quiere sí, ser sí, ojalá. yo lo quiero. Así que, yo lo quiero. Muy buen final. Es muy buen final. Y no es que te quiera cortar, Daniel, pero creo que con ojalá, esta primera parte, y ahora